Espera un momentito que lo voy a conectar el cable, ¿verdad? Ok. Listo, empezaremos con esta primera parte, lo que es el curso de reanimación. El- la parte de reanimación neonatal nosotros la agarramos de un libro que hace muchos años, desde el año 1992, se está editando. Lo hace todo un equipo de la American Heart Association con la American Academy de Pediatría, ¿no? Este libro de reanimación neonatal, desde la primera edición hasta la octava, que es la que tienen ustedes, la que tenemos actualmente en revisión, ha pasado por muchos cambios, ¿no? Cambios lógicamente que han sido hechos en base a la evidencia, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que no sirve ya hacer? Pero antes lo hacía. Por eso a veces siempre les digo, en medicina los médicos trabajamos un poco con paradigmas, ¿no? O sea, lo que creímos en el momento, ¿no? Y cada año tenemos que ir cambiando, o sea, no nos podemos quedar con lo que sabemos desde la universidad, ¿no? Ustedes van a seguir cambiando conforme pasen los años. Entonces, la Asociación Americana del Corazón y la Academia Americana de Pediatría se reúnen y hacen nuevos consensos que más o menos se dan cada 5 años, ¿no? En promedio. Son 8 ediciones. Pues, si se dan cuenta, son como ya 40 años que evoluciona este libro de reanimación. El objetivo de conocer eh, reanimación neonatal es que ustedes sean los capacitados cuando vayan a un centro de salud o a una posta de salud. Y si hay alguien del equipo de salud, sea técnico, enfermera, obstetriz, que no esté capacitado o preparado para lo que es reanimación neonatal, ustedes sean los líderes, ustedes sean los jefes del equipo de reanimación, ¿no? Porque siempre tiene que haber un líder y ese líder tiene que ser el médico, ¿ok? Entonces, primero conocer los cambios fisiológicos que tienen que lugar cuando nace un bebé. Muchos de estos cambios nosotros ya lo hemos adelantado cuando hemos estudiado adaptación respiratoria y cardiovascular. La secuencia de medidas a seguir. Hay una secuencia en base a la respuesta del niño, ¿no? Cuando ustedes hacen una evaluación y dicen, no respira o tiene frecuencia cardíaca menos de 100, ustedes toman una decisión. Después de que ustedes deciden, esto es lo que voy a hacer, pasan a la acción, a hacerlo. Y esa acción tiene una repercusión en el recién nacido, que ustedes van a evaluar pasado un corto periodo de tiempo, que generalmente es de 15 a 30 segundos. Entonces, hay que conocer la secuencia de medidas durante la reanimación. Los factores de riesgo que pueden ayudar a predecir los bebés. También nos hemos adelantado a esto cuando hemos estudiado anamnesis perinatal, ¿no? Y que una de las cosas más importantes para saber qué es lo que se me viene en un bebé es saber los factores de riesgo maternos y los que van apareciendo durante el parto. Conocer el equipo, ¿no? Y el personal necesario, ¿sí? Para reanimar a ese recién nacido. O sea, el médico tiene que hacer como una lista de chequeo, decir, ¿qué es lo que voy a necesitar para
para el proceso de reanimación y quiénes me van a acompañar en este proceso y cuál va a ser la función de cada uno de ellos. Entonces, muy importante la comunicación y el trabajo en equipo entre todos los integrantes de este equipo de trabajo que va a haber. Haciendo un recuerdo, nosotros tenemos antes del nacimiento una circulación fetal en las cuales la sangre oxigenada viene por la vena umbilical, ¿no? Por el conducto venoso, va hacia la vena cava inferior, desemboca en la aurícula derecha. Gran parte por la incidencia pasa a la aurícula izquierda y una poca va a ir a mezclarse con la vena cava superior y va a salir por acá hacia la arteria pulmonar, ¿no? Un poco va hacia los pulmones y la mayoría se va por el ductus arterioso. Y donde se junta con la sangre más oxigenada que pasa de frente, ¿no? La mayor parte pasa de frente, la otra se mezcla más y sale por la arteria pulmonar. Y esta es la que sale por la aorta, ¿no? ¿Se acuerdan cuando le decía? El tronco brachiocefálico sale de preductal. Y esto es lo que irriga la parte del brazo derecho, ¿no? Por eso siempre el oxímetro hay que ponerlo en el brazo derecho. Después de que el niño va a nacer, va a eliminar, va a entrar un aire con una presión que más o menos son 60 centímetros de agua, después 40, y se sitúa al final con unos 20 centímetros de agua de presión que tiene el ambiente, con la fuerza que entre el aire a los pulmones. Eso hace eliminar poco a poco. Ya sabemos las 3 vías de eliminación que tiene, hacia la boca, hacia los vasos sanguíneos directamente y hacia los linfáticos y de ahí también a la circulación. Sabemos también que los vasos que están en el pulmón, o sea, las arterias pulmonares que están alrededor de los alvéolos, están contraídos al momento de prenatal y después van a dilatarse y hacen lo que es, se dilatan esto, disminuye la presión en los pulmones y al disminuir la presión vascular pulmonar, pues ya no pasa sangre hacia el ductus arterioso, pues ya va a los pulmones, se oxigena y regresa por las venas pulmonares, ¿no? Y esto se establece la circulación postnatal. El diagrama de flujo, supongo que ya lo ha revisado el diagrama de flujo de reanimación neonatal, es muy importante el minuto de oro, en las cuales nosotros nos preguntamos al momento de nacimiento, ¿no? Si es una gestación a término, si el tono está presente y si el niño está respirando o está llorando, ¿no? Y si está en apnea, yo ya inicié antes del minuto, tengo que iniciar con ventilación a presión positiva. Esté en apnea o esté tipo jadeo o boqueo o la frecuencia cardíaca menor de 100 por minuto, ¿no? Y ahí vamos a seguir este diagrama en todas las partes que vamos a revisar del curso. También tienen acá un cuadrito, lo que nos indica la recuperación de la oxigenación en los recién nacidos, ¿no? Si se dan cuenta, eso también ya lo hemos visto en adaptación cardiovascular y respiratoria, la saturación fetal está más o menos en 58% a 60%. Al minuto debemos encontrar 60-65%. Ojo, ¿a quiénes les hacemos la oximetría? Preferentemente a todos los niños que me nacen en apnea, ¿no? A esos niños que nacen bien, llorando y que rápidamente cambian color, pues eso es el 90% de los niños,
que no tienen ningún factor de riesgo y que nacen bien. Entonces, pero a estos tipos de niños que están en apnea, nosotros tenemos que poner un oxímetro de pulso, preferentemente también electrodos cardíacos para ver la frecuencia cardíaca por electrodos, que es más fácil determinar. Y ese niño, conforme nosotros vayamos en el proceso de reanimación, vamos a ir midiendo de acuerdo a esto. Esto es lo que normalmente un niño sano debería estar, ¿no? Solo va subiendo la saturación de 60 a 65 al minuto, a los 2 minutos ya hasta 70, 3 minutos 75, 4 minutos 80, a los 5 minutos 85 y a los 10 minutos debe estar en entre 85 a 95%. Y también algo que les voy adelantando, tiene un cuadrito también en la parte de abajo, que dice la concentración inicial de oxígeno recomendada para iniciar ventilación a presión positiva. Si es un niño menor de 35 semanas, ¿no?, de edad gestacional, la concentración de inicio es entre 21 y 30%. Pero si es un niño de 36 semanas a más, ese niño se comienza la reanimación con 21% de oxígeno. O sea, sin conectarse al balón de oxígeno. Lo único que necesita ese niño es la presión, ¿no?, para expandir esos pulmones. Entonces, en el diagrama ustedes van a seguir diciendo qué es lo que pasa. Hacemos la presión positiva, ¿no?, ponemos el oxímetro de pulso, hay que considerar el monitor cardíaco con los electrodos y evaluamos ahí otra vez la frecuencia cardíaca. Si sigue bajo, ahí tenemos que hacer el Mr. Sopa, el famoso Mr. Sopa, que es reposicionar la máscara, aumentar la presión, ¿no?, considerar aspirar si es que es necesario o tener una vía alterna. A pesar de eso, ese niño está a la siguiente con menos de 60. Si estaría con más de 60, ese niño seguimos ventilando. Pero si está menos de 60, pasamos con presiones de pecho, las cuales vamos probablemente ya a hacer por máscara laringea o tubo endotraqueal, la ventilación preferentemente, ¿no? Y una vez de que yo hago esto durante 1 minuto, ¿no?, 60 segundos de ventilación más masaje, si sigue por debajo de 60, y recién pensamos en epinefrina, ¿no?, cada 3 a 5 minutos. Si se mantiene por debajo de 60, a pesar de la epinefrina, hay que considerar si hay signos de hipovolemia, en las cuales debemos darle un bolo de solución salina, o considerar neumotoras u otro tipo de patologías, e incluso hernias diafragmáticas, ¿no? Entonces, regresemos al inicio del algoritmo este. ¿Quiénes requieren reanimación? Aproximadamente, y eso es a nivel general, el 10% de todos los niños, quiere decir 1 de cada 10 niños, requiere de asistencia para iniciar la respiración. 1% requiere medidas complejas de reanimación, ¿no? 90% no requiere ninguna asistencia o poca asistencia por ahí. Ahora, el mayor problema que nosotros nos encontramos es cuando atendemos a un prematuro. El prematuro, aparte de que pueden nacer asfixiados por patologías que se presentan durante la gestación o el parto, su propio pulmón es inmaduro, por lo tanto, su riesgo es mucho mayor, ¿no es cierto? Los pulmones tienen poca cantidad de surfactante y eso va proporcionalmente, inversamente proporcional a la edad gestacional. Eso quiere decir que mientras menor edad gestacional, mayor es la deficiencia, ¿no?
tiene un desarrollo inmaduro del cerebro, por lo tanto, casi todos los menores de 1.500 gramos, 1.200 gramos, tienen casi el 30% de posibilidad de hacer hemorragia cerebral. Tienen los músculos accesorios de la respiración débil. Entonces, los intercostales, el diafragma, también como que no ayuda mucho. Entonces, por ahí a veces necesitan pues, una presión adicional para estabilizar la caja torácica. Tiene la piel muy delgada, mayor probabilidad de nacer con una infección, ¿no? Los vasos sanguíneos son mucho más frágiles a nivel cerebral, por eso las hemorragias que encontramos. Tiene poco volumen de sangre por el peso, es pequeño, y todos los tejidos en general son inmaduros. Para yo tener éxito en el proceso de una reanimación, ¿qué necesito? Primero, personal entrenado. Entonces, lo primero que ustedes están haciendo ahora es entrenarse. Ustedes van a ser el personal entrenado. Y van a formar después en su posta o en su centro de salud un equipo, ¿no? Para darle funciones. Deben coordinar. Y se debe coordinar porque si no, cada quien hace una cosa diferente y los tiempos también no se dan. Entonces, ese equipo tiene que ser coordinado, ¿no? Y eso depende mucho del líder. Tiene que haber un equipo listo y en orden. Ese equipo no necesariamente lo van a utilizar todo, pero tiene que estar ahí. De repente no van a llegar a tener necesidad de utilizar adrenalina, pero la adrenalina tiene que estar ahí por si acaso, ¿no? Tengo que actuar rápidamente, ¿no? Acá sí no hay mucho tiempo de pensar como cuando yo hago una referencia, como cuando estoy haciendo mi RP, estoy haciendo mi cálculo de dextrosa, de volumen de, de sodio, de potasio que le voy a dar. Ahí hay tiempo. Claro. Acá no. Acá el tiempo van a tener que reducirlo lo mínimo posible de acuerdo al algoritmo. ¿Por qué? Porque está un niño que necesita urgentemente una reanimación. Y tenemos que adecuarnos a la respuesta de recién nacido. O sea, yo tengo que tener claro, de acuerdo a cómo responde un niño, qué es lo que voy a hacer después. Los factores de riesgo ya lo sabemos, lo vamos a pasar esto, pero esto lo tienen igual en la cartilla de control de la mamá, en la parte de atrás está enumerado. Todos los factores de riesgo de tipo prenatal e intraparto, ¿no? Tenemos que verificar el equipo, ¿no? Que es todo lo que podemos tener en un proceso de reanimación. Y el calentador o el sitio, ¿no? Ya les he dicho, con estufas, con focos, ¿cómo van a ustedes prever la pérdida de calor? Tener toallitas, por lo menos 2 campitos secos precalentados, ¿no? Si pueden tener un sensor de temperatura, sobre todo cuando hay una cuna radiante, o si no, una bolsita plástico, ¿no? Que ya sabemos que eso disminuye las pérdidas insensibles y conserva la calor. Un apelito de goma o una sonda si es que tiene un aspirador eléctrico en el centro de salud, ¿no? Estetoscopio, los flujómetros, el oxígeno, ¿no? El mezclador si es que hay, si no, el oxígeno mismo con un humidificador. Si le pueden poner agüita tibia en vez de fría, mucho mejor, porque a veces tampoco tienen forma si es que no tienen un calentador de oxígeno como calentar. Pero le puedo poner agüita ya tibiecita, ¿no? Las máscaras de diferente tamaño, las ondas para aspiración, el oxímetro, las tablas de saturación, que ahí las tienen en el flujómetro. Nosotros tenemos todo el flujograma pegado a la pared y con todos los tiempos que necesitamos, ¿no? Si es que necesitamos intubar, el laringoscopio, ¿no? Los tubos endotraqueales,
los cintas adhesivas, las tijeras para cortar. Y en cambio, en caso de medicamentos, ahí tenemos la adrenalina. Y en caso de hipovolemia, son un suelto fisiológico, ¿no? ¿Qué preguntas hay que hacerse antes del parto? Y acá cambió uno, ¿no? Que es el último. Este cambió de la séptima a la octava edición, o sea, del 2015 al 2021 que ha salido, ¿no? 4 preguntas que hay que hacerse siempre antes de cada parto. ¿Qué edad gestacional esperamos? Porque la edad gestacional ustedes la pueden averiguar por ecografía, si es que tienen un ecógrafo en el centro de salud, lo pueden averiguar por altura uterina, también, ¿no? O lo pueden averiguar por la aparición de los latidos, o preguntarle, ¿desde cuándo se mueve el bebé? Que es más o menos 16 semanas y de ahí sacar semanas aproximadas, pero yo tengo que tener una edad gestacional esperada, ¿no? Si es que no tuviera una fecha última regla exacto, que en muchos de los casos se da, pues tiene las otras opciones. Preguntarse, ¿el líquido amniótico es claro? Lógico, esto me voy a preguntar si es, siempre y cuando había ya ruptura de membranas, ¿no es cierto? Y que cómo está perdiendo líquido. Si hay factores de riesgo adicionales, averiguar nuestro enfoque de riesgo. Y también nos tenemos que preguntar cuál es el plan de manejo del cordón umbilical. ¿A qué se refiere? Que yo tengo que tener claro qué voy a hacer con el cordón umbilical. ¿Lo voy a ligar rápido? Que es lo que sucedió la semana pasada. Hemos tenido nosotros un nacimiento de una mamá con VIH, que ahí lo tenemos al bebé en tratamiento. Pero en ese caso ya tengo que preguntar, ¿qué va a hacer el ginecólogo? No, le tiene que cortar inmediato, no es un corte inmediato de cordón. ¿El niño va a nacer asfixiado? De repente lo puede estimular y de ahí llora y tampoco no lo corto, porque eso sucede. A veces el ginecólogo lo saca, no respira. Al momento que lo está secando ahí para entregártela, de repente el niño ya respira. Entonces ahí yo le digo al ginecólogo, espérate, tranquilízalo y síguemelo estimulando. Si es que yo no estoy al lado, pero si estoy al lado, yo mismo lo estimulo y le digo, no, todavía no me corten el cordón. A no ser que ese niño nazca completamente asfixiado y que yo prevea que va a ser una reanimación prolongada, ¿no? En ese caso, también un corte inmediato y llevármelo a la mesa de reanimación. Entonces, evaluamos los factores de riesgo, identificamos al líder, quien va a tomar el liderazgo del proceso de reanimación, anticiparse a las posibles complicaciones, hay que planificar una respuesta en equipo, que es lo que se va a hacer, que delegar tareas, hay que identificar también quién va a documentar los eventos a medida que pase la reanimación, que esté anotando o que esté viendo los tiempos, determine qué suministro y si equipos se van a necesitar, identificar cómo llamar para obtener una ayuda adicional. Si ustedes están, por ejemplo, de serum y por ahí hay un médico con ya ciertos años de experiencia, pues de repente, ¿no es cierto?, pedir ayuda, decirle que venga y que les ayude. Eso siempre hay que hacerlo, o sea, nunca hay que pecar de soberbio en cuanto a nuestras competencias y capacidades. Si algo no estamos seguros, pidamos ayuda. No es malo, es bueno para nosotros, porque no nos vamos a meter en problemas legales, y para el paciente también. Muy bien, nace el bebé. Ya hemos nosotros hecho nuestras preguntas prenatales,
hemos identificado los riesgos, hemos preparado todo nuestro instrumental y el equipo que vamos a necesitar, estamos el personal, porque ya me han dicho que hay sufrimiento fetal, qué sé yo. Entonces, nace el bebé. Y nosotros tenemos dos posibilidades acá, ¿no? Un niño que nace bien, que está activo, como lo que activo, ¿no es cierto? Fíjense en la cara. ¿Qué está haciendo? Está llorando. La apariencia que es de un prematuro de un niño a término. Un niño a término, ¿no? Mira cómo están los bracitos, cómo está la pierna. ¿Cómo está el tono? Buen tono. A diferencia de este niño. Hasta el color es diferente, ¿no? Este niño. Nos preguntamos, ¿es a término prematuro? Ah, sí, pues a término, mira todo lo de, o es un poco prematuro, de repente un prematuro tardío, ahí por todos los vellos que tiene. No está respirando, para nada. No tiene buen tono, está completamente fácil. Tres preguntas entonces al momento de nacer. ¿Es a término? ¿Está respirando? Y si tiene buen tono muscular. Entonces, si es un niño que nace y es vigoroso, está llorando fuerte, está con buen tono, los pasos iniciales la vamos a realizar sobre la mama, como en este caso. ¿Qué pasaría si hay meconio? ¿Qué pasa si hay meconio? O hay antecedente de líquido meconio. Ojo que la presencia de meconio en los niños está presente casi en el 15% de todos los niños, de todos los partos. En algunas veces el meconio es fluido y en otras veces el meconio es espeso. Entonces, si no hay presencia de meconio, ustedes hacen todo normal. Si hay presencia de meconio, ustedes tienen dos posibilidades. Ponte que esté en meconio espeso, pero nace el bebé y de repente el bebé está muy vigoroso. ¿Eh? Está con buen tono, con buen llanto, con buena frecuencia cardíaca, es un bebé vigoroso. ¿Qué es lo que hacen? Continúen los pasos iniciales como si fuera cualquier niño normal. Por ahí pueden quitar las secreciones de la boca, de la nariz, si es que es necesario, y después le secan, estimulan, reposicionan nuevamente la cabecita y le van evaluando, ¿no? El problema está, si yo tengo presencia de meconio y el bebé no está vigoroso, o sea, nace y está en apnea. ¿Qué hago? Lo primero, qué hacían los anteriores manuales? No, tenías que hacer intubación endotraqueal y aspiración de meconio, ¿no? Como se fija acá. ¿Qué es lo que recomiendan ahora? No pierdan tiempo en tratar de intubar. Si está con meconio, bebé completamente flácido, aspiren si es que hay aspiración, hay secreciones que van a obstruir la ventilación y comiencen inmediatamente con ventilación a presión positiva. No es ningún problema. Así que en este caso, pues no es necesario que en su centro de salud haya un laringoscopio para que ustedes me reanimen a un bebé con meconio. Los pasos iniciales en la atención de recién nacido lo estamos repasando nuevamente, lo hemos visto en atención inmediata recién nacido, ¿no es cierto? Cuando hemos visto atención de todos los bebés en general. En todos los bebés, lo que vamos a hacer son los pasos iniciales. Pero en el bebé que no esté respirando, que esté en apnea, es preferible, hay que ponerlo bajo calor radiante. ¿Eh? Entonces, cuando hacemos los pasos iniciales en un recién nacido no vigoroso, ¿no? Y o prematuro, que esté también deprimido, preferentemente bajo calor radiante. Ya sabemos
que el deprimido, el asfíctico, tiene problemas de regulación de temperatura. Entonces ponemos calor radiante, lo ponemos en posición de olfateo, poniendo almohaditas debajo de los hombros. Hacemos aspiración de la boca, después fosas nasales. El secado, estimulación y reposicionamos nuevamente. El secado es una estimulación táctil, ¿no? Retirar los paños húmedos, ¿no? Y evaluamos, ¿no? La respiración, la frecuencia cardíaca, la oxigenación. Para eso ponemos un oxímetro o un monitor cardíaco. Entonces, después de a veces 15, 20 segundos que yo puedo demorar en este proceso, tengo que decidir también después qué hacer de acuerdo a la respuesta, ¿no? Entonces, siempre es útil este tipo de equipos cuando un niño necesite reanimación prolongada, porque esto permite que haya el líder por acá, el ayudante a un lado, el otro ayudante al otro lado, y ahí una circulante más, ¿no? Sería lo ideal que haya 4 personas ahí. Entonces, siempre ver la posición correcta e incorrecta, ya sabemos que debe ser en ligera extensión, ¿no? No poner que caiga mucho la cabeza, tener cuidado cuando pongamos la almohadilla debajo de los hombros, que sea la adecuada solamente para la diferencia que hay entre el hombro y el occipucio, ¿no? Que no esté muy flexionado, porque eso también obstruye la vía aérea, sea extendido o flexionado. La liberación de la vía aérea, primero la boca, luego la nariz, puede ser con bombilla, ¿no?, de aspiración, o puede ser en forma de una cánula de aspiración con un aspirador eléctrico, ¿no? O sea, puedo hacer de forma manual o si tengo un aspirador eléctrico. El secado, sale el bebé y hay que secarlo, ¿no? Y inmediatamente le cambiamos el paño y evaluamos, ¿no? Entonces, este niño, después de hacer los pasos iniciales, evaluamos. Lo primero que evaluamos, que es respiración. ¿Sí? Entonces, yo me pregunto ahí, el bebé no respira. Está en apnea o está en ese tipo de jadeo o boqueo, o lo que dicen los ingleses gasping, ¿no? Muy bien, el bebé tiene apnea o jadeo, nos preguntamos eso. Si es así, inmediatamente tendrían que hacer ventilación a presión positiva con bolsa y máscara. No pierdan el tiempo, ¿eh? Entonces, primero, evaluamos la respiración. En segundo lugar, ya evaluamos la frecuencia cardíaca. Primero, lo más importante es la ventilación a presión positiva con bolsa y máscara. Y después evaluamos la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca yo la puedo evaluar mediante un estetoscopio, ¿no? Puedo evaluar en el primer minuto, sobre todo en los segundos minutos, si es que hay latido en la base de cordón. Puedo evaluar acá a nivel cubital, la arteria cubital, o puedo evaluar si ya le pongo un electrodo cardíaco, un monitor cardíaco, y eso es ya la que me va a dar cómo va la frecuencia cardíaca en mi proceso de reanimación. Si el bebé está respirando después de los pasos iniciales, evalúe el ritmo cardíaco, porque hay muchos bebés que pueden nacer en apnea, no respiran, pero con los pasos iniciales inmediatamente comienzan a llorar, ¿eh? En ese caso, ustedes es un niño normal, ¿no? Evalúan después la frecuencia cardíaca, que debe estar más de 100, ¿no? 100 latidos por minuto. Si la frecuencia cardíaca es inferior a 100, ahí también tenemos una indicación de ventilación a presión positiva, ¿sí? Así el bebé está respirando. Si la frecuencia cardíaca es menor de 100, otra indicación de ventilación a presión positiva. Entonces puede ser precordial, porque probablemente no vayan a tener un monitor, pero lo ideal sería tener una frecuencia cardíaca por
electrocardiograma, ¿no? O si no, por saturación, en caso de reanimación. No a todos los niños les estamos poniendo. Si el niño nace bien, pues no es necesario ponerles un ecocardio. Ahora, para confirmar la oxigenación después de nacer, tenemos el oxímetro, ¿no? A veces el oxímetro puede tener ciertas variaciones de acuerdo a la raza del paciente también. El color de la piel puede influir un poco en la función de la oxigenación, ¿no? Por la pigmentación, al igual que cuando utilizamos también para el bilirrubinómetro, ¿no? En algunos que no son histéricos igual puede subir algo, por eso siempre hay un margen de error, ¿no? El, la utilidad del oxímetro es que anticipa un poco la animación, ¿no? Y confirma también la percepción. Antes del oxímetro lo que teníamos era solamente la observación, ¿no? Que nosotros le decíamos ojímetro al ojímetro, ¿no? A ver cómo se ve. Se ve rosado, se ve cianótico, se ve con cianosis periférica, se ve con cianosis central, pero es muy inexacto la observación. Entonces, esa percepción de cianosis la tenemos que confirmar con un oxímetro. Además, si ya estamos utilizando, por ejemplo, oxígeno, el oxígeno tiene que estar controlado porque tampoco quiero darle mucho, en exceso. No quiero irme a la hiperoxia, porque el oxígeno es un medicamento, por lo tanto, tiene que ser dosificado. Y el problema de los recién nacidos y sobre todo prematuros, que el oxígeno es tóxico. Entonces hay que tener mucho cuidado en su administración. Entonces, como ven, se coloca en el brazo derecho del bebé, hacia el lado, que el sensor esté hacia el lado radial, porque lo que se quiere medir es la sangre a nivel radial, donde está el dedo pulgar. Y siempre observar las ondas, ¿no? A veces las ondas de pulso, que son estas, son muy irregulares, entonces ahí no hay una buena lectura a veces de la cantidad de oxígeno. Entonces, primero que esté la onda plastimográfica de pulso, que esté muy regular, ¿no? Y eso es cuando el niño está un poco en reposo o no está moviendo, ¿no? No está agitando la mano. Un oxímetro de pulso usa una fuente para medir la absorción de la luz roja que atraviesa los capilares de la piel, ¿no? ¿Qué se estima? El porcentaje de hemoglobina con oxígeno, o sea, la oxihemoglobina. Eso es lo que estima más o menos, aproximadamente. No es tan exacto tampoco, no tiene sus variaciones. Hay formas también en el caso de niños que estén respirando pero que necesiten oxígeno, de administrar el oxígeno a flujo libre, ¿no? Para administrar oxígeno a flujo libre, el niño tiene que tener un esfuerzo respiratorio, el niño tiene que estar respirando, pero que ustedes lo miren que está cianótico, ¿no? Con una cianosis central. No con una cianosis periférica, porque eso es lo normal, eso es lo que conocemos como acrocianosis. Entonces, ustedes me pueden administrar oxígeno a flujo libre mediante una máscara, con una cánula de oxígeno y la mano, simulando la máscara, tratando de que la mano haga una carpa sobre la boca y la nariz, ¿sí? También me podrían utilizar oxígeno a flujo con esto, porque esto no tiene una válvula, ¿sí? No me pueden administrar oxígeno a flujo libre con esto. Alguna vez vi a alguien que le puso, después de que lo reanimó, con ventilación a presión positiva, le dejó la mascarita con la carita hacia
con la mascarita al frente de la nariz, como si por acá va a salir oxígeno, y no sale oxígeno, porque acá hay una válvula. ¿Cuándo se abre esta válvula? Cuando ustedes apretan acá el cuerpo. O sea, apretan, se abre esta válvula y el oxígeno entra hacia el paciente. Cuando dejan de apretar, el CO2 sale hasta acá y se libera. Pero si ustedes le dejan esto conectado a oxígeno, esto está hinchadito de oxígeno, el oxígeno no va a salir por acá, para nada. Lo que sí sucede con esto, porque este es libre, no tiene ninguna válvula. Esto se infla por flujo y ante una presión ante la cara del niño. ¿Sí? En cambio, este es solo, para inflarse, no necesita un flujo, se puede llenar de aire, del aire ambiente, ¿no? Lo único que hay que sacarle es este reservorio de atrás. Entonces, hay formas para administrar oxígeno. Ya hemos visto que hay ventilación a presión positiva, hay oxígeno a flujo libre, pero también se puede administrar mediante CPAP. ¿Qué es CPAP? Es una presión constante en la vía aérea. Entonces, acá se puede graduar 5 centímetros de agua de presión, se aprieta sobre la boca del bebé y constantemente le está dando una presión de 5 centímetros de agua. Es como que ustedes soplaran un tubo debajo del agua, 5 centímetros. Esa presión para vencer el agua y que burbujee, esa es la presión que está recibiendo ese bebé. ¿Sí? Por eso se llama centímetros de agua de presión. Entonces es presión constante en las vías aéreas. Pero para eso, el niño tiene que estar respirando. Tiene que estar respirando. La otra es el resucitador en T. El resucitador en T tiene un huequito acá arriba, si sea un orificio, donde se escapa el aire. Entonces, por un resucitador en T que viene a una presión constante, también se puede resucitar y se puede dar presión positiva. Ustedes le apretan y en ese tiempo se infla el pulmón, le dejan de apretar, se libera el CO2 y otra vez le apretan. A veces lo hacemos con el dedo, de esta manera, ¿no? Ventilo, 2, 3. Ventilo, 2, 3. Ventilo, se infla, desinfla. Inspira, expira. Inspira, expira. Solamente tapando la prueba, esta pieza en T, acá. Entonces, nosotros estamos en esta parte de presión positiva, ventilación a presión positiva, en un niño, o que no respira, o que tiene una frecuencia cardíaca menor a 100. ¿Cómo decidir cuánto oxígeno suplementario administrar en la reanimación? Como les dije al comienzo en el algoritmo, si es un recién nacido a término o mayor de 36 semanas y a término, iniciamos la respiración, la reanimación con el aire ambiente. O sea, sin oxígeno, solamente con aire. Esa concentración de oxígeno en nuestro aire ya sabemos que es 21%. Y en prematuros lo hacemos con aire mezclado. Empecemos de 21 a 30% de concentración, o sea, un poquito más concentrado para el prematuro. El flujómetro hay que ponerlo en 10 litros por minuto. El flujo que debe entrar acá al ventilador debe ser 10 litros por minuto. Cuando la saturación está por encima de 85 a 90%, que hemos visto que puede llegar después de 5 a 10 minutos a ese ritmo,
disminuir gradualmente el oxígeno. Comenzamos, si habíamos llegado poco a poco, hemos subido y hemos llegado al 80%, comenzamos a bajar al 50%, al 30% y después seguir ventilando con aire, ¿no? Pero siempre viendo el oxímetro que no se va. Ahora, ¿hasta cuándo ustedes pueden ventilar? Hasta que el niño respire. Si el niño no respira, a pesar de que pueda tener una buena saturación, ustedes siguen con el proceso de ventilación. Entonces, la ventilación a presión positiva lo hacemos con una bolsa, preferentemente que sea autoinflable. Pueden utilizar la inflada por flujo, pero la que más se recomienda es la autoinflable. ¿Y en qué casos? Cuando el niño esté en apnea o esté con respiración jadeante o boqueante, si la frecuencia está menor de 100 por minuto, en evaluación, y hay una tercera indicación de ventilación a presión positiva. Si la saturación permanece por debajo de los valores objetivos, a pesar de oxígeno a flujo libre o ponerlo en CPAP. Ya sabemos que para tener oxígeno a flujo libre o CPAP, ese niño tiene que tener respiraciones. Y le pongo eso, ¿no? Ya respirando, pero lo miro morado, le pongo oxígeno a flujo libre o CPAP. Y si no mejora y sigue por debajo de la saturación, esa es una indicación de ventilación a presión positiva. La tercera indicación. Algunas consideraciones fisiológicas para ventilación. Hay dos términos. Uno es PEP y otro es PIP. Cuando yo respiro y inspiro, me hacen esto, llego acá. ¿Sí? Llego acá. Y si expiro, llego acá. Entonces, el PIP es la presión máxima inspiratoria. Y el PEP es la presión al final de la expiración. ¿Sí? Entonces, PIP ahí, expiro, PEP. Siempre queda una presión intraalveolar, que más o menos debe ser de 5 centímetros de agua de presión. Si esto se bajaría al cero, ¿qué pasaría con ese alveolo? Se colapsa, ¿no? Se colapsa. Y eso es lo que llamamos atelectasia. Y comienzas las atelectasias y después de llenarse de una solución fibrinógena, decimos enfermedad de membrana hialina. Entonces, los principios son esos. Cuando yo agarro una bolsa de reanimación, yo aprieto la bolsa y lo llevo a una presión máxima, dejo de apretar y debe quedar a una presión al final de la expiración. Pero no que se vaya todo el aire, debe haber al final algo de aire intrapulmonar. ¿Para qué? Para que me mantenga los alvéolos más o menos expandidos, ¿no? Existen tres tipos para reanimar, ¿no? Uno es la bolsa de anestesia, que para utilizar esta bolsa de anestesia yo necesito un flujo de aire. Si no, no lo podría utilizar. La bolsa autoinflable, que viene con esta cámara, que generalmente son de silicona, que si aprieto, se abre esta válvula, va hacia el bebé y dejo de apretar, sale el CO2 y se elimina hacia acá. Y esto se infla solo. Puede venir aire y puede venir oxígeno. Entonces, si yo le conecto oxígeno, es porque el aire no me resultó. Y siempre hay que medir las presiones, ¿no? Para eso está conectado a un manómetro, para medir las presiones. Esta es la prueba en T, el reanimador en T. El reanimador en T, igual,
Yo gradúo acá antes de utilizar esto voy a probar en mi mano y voy a obstruir esto para que me dé un pip, ¿sí? Eso lo gradúo acá y lo dejo ahí. Y después suelto el dedo, me va a dar el PEP, o sea, la presión al final de la expiración. Entonces lo gradúo acá y le dejo en 5 también, para que no se baje completamente la presión. Entonces, cuando yo aprieto, yo lo obstruyo, el orificio, esto va a subir solamente, por ejemplo, a 20 o a 25, si lo he graduado así, y sube a 25 de presión que va a venir así. Dejo de apretar y se va a bajar la presión, pero la presión no se va a bajar a 0, solamente se va a bajar a 5 centímetros de presión. Entonces tenemos en las salas, ¿no? De operaciones para los niños que nacen por cesárea o sufrimiento fetal. Y en las otras salas utilizamos básicamente esto. Nosotros no utilizamos el de inflada por flujo, aunque se puede utilizar, pero no. Más lo tenemos para explicar que es un medio más para reanimar. Entonces, estos son los dos del reanimador en T que voy a graduar, el PEP y el PIP, ¿no? Y acá arriba es donde obstruye. Y solamente tengo que asegurarme de hacer un buen selle contra la cara del bebé para darle la presión. Esta es la bolsa autoinflable. Esta sí es de marca Ambu. Ustedes van a escuchar que el personal de salud habla mucho de Ambu. Y el Ambu es una marca registrada, ¿no? Es como que hay pasta dental y hay pasta dental Colgate, ¿sí? Pero hay otras pastas dentales. Esta es una bolsa autoinflable marca Ambu. Se ha hecho tan conocido desde antes porque fue una de las primeras bolsas de reanimación que había, que ahora ya hay hasta conjugan como verbo, ambucear, dicen. He escuchado también ese término. Ambucear como sinónimo de ventilar. Entonces, como ven, hay un reservorio y esto es para evitar que entre aire cuando ya necesito oxígeno al 100%. Hay una cámara de oxígeno, hay una válvula de unión, hay una máscara. Entonces, sí, también hay una válvula de seguridad. Esta válvula de seguridad está calibrada a 40 centímetros de presión. O sea, ¿qué quiere decir? Que si ustedes por ahí están desesperados y apretan mucho, se escapa por acá el exceso de presión. Eso es para evitar que entre mucha presión al pulmón del bebé y ustedes me puedan producir ahí un neumotórax, por ejemplo, ¿no? Siempre conectar a un manómetro, ¿no? Para medir la presión. El 520, 525, o van aumentando presión de acuerdo a la necesidad. Cuando ustedes apretan entonces, se abre la válvula y sale el oxígeno o el aire mezclado y va hacia el bebé. Cuando ustedes en la expiración, dejan de ventilar, el bebé exhala, ¿no? Exhala y se elimina el CO2. ¿Eh? Ventilo, ¿no? Y cantamos nosotros 2-3. 2-3 es para que se vuelva a llenar de aire esto. Ventilo, 2-3. Ventilo es inspira, 2-3 expira. ¿Por qué decimos ventila 2-3? Porque ventila es un tiempo, 2-3 son dos tiempos. Por eso es la expiración es 2 veces de la inspiración, por lo menos, en fisiología, ¿no? Esos es todos los tipos de bolsas de reanimación que ustedes puedan encontrar. Acá está la inflada por flujo o de anestesia. Este es uno que tiene un corrugado, si bien es cierto, el reservorio es diferente, puede entrar algo de aire, pero acá más o menos la concentración con este tipo de ventilador estaría con 90%, ¿no? Acá hay uno cerrado, si se da cuenta, ¿no? Este es la marca Ambu, es marca registrada. Y acá sí podrían dar el 100% que sale del balón, hasta 100%. Acá también hay una cerrada de diferente, una forma más anatómica para las manos. Acá hay otra, ¿no? Que tiene un corrugado mucho más largo y por dentro tiene el conector a
al oxígeno. Entonces, ustedes si van a necesitar ventilar sin oxígeno, ustedes no le conectan al balón, ¿no? Igual con este. Acá es la entrada de oxígeno. Y cuando lo conecten al balón, le comienzan a mezclar. También hay mascarillas de diferente tamaño. Hay tipo anatómicas que tienen una forma como para la nariz, ¿no? Y hay las mascarillas redondas de diferente tamaño, lógicamente, dependiendo del bebé, ¿no? Que no sea muy grande ni muy pequeño, tiene que abarcar específicamente boca y nariz. ¿Qué otras cosas son necesarias para hacer ventilación a presión positiva? El oxígeno y un reloj, ¿no es cierto? Porque alguien tiene que ver el reloj de cuánto tiempo está pasando y si es necesario que pare un ratito para que puedan contarme la frecuencia cardíaca, ¿sí? Si yo tengo el reservorio acá, más o menos es 100% si es que le voy a conectar todo el oxígeno. Así, cuando lo utilizamos así, pues entra el aire ambiental, ¿no? Ahora, lo ideal es de que este oxígeno salga de un mezclador, ¿no? O sea, del oxígeno sale el 100%. Pero si yo tengo un mezclador en las cuales tengo un aire medicinal que viene con un compresor, yo puedo mezclar el oxígeno desde el 21% que viene el oxígeno en el aire que respiramos, hasta un 100% que viene por la línea si esto está conectado al oxígeno, al balón, ¿no? Entonces, dependiendo. Ahora, esto, sí, ustedes, ya les digo, no lo van a tener. Entonces me dirán, ¿y cómo hago? O sea, o le doy 21% o le doy 100%. No. Hay un intermedio. Acá hay un conector, acá hay un que no se ve, pero hay un conector para el oxígeno. Si yo no conecto el reservorio y solamente conecto el oxígeno y dejo esto abierto, cuando yo deje de apretar, se va a llenar de los dos lados. Se dice que aproximadamente, si yo no le pongo el reservorio a esto, estamos con un 40%. Entonces es algo práctico que les digo que podríamos utilizar cuando ustedes estén en el proceso en centro de salud o posta, que me puedan poner, si es que no mejora o no responde a la ventilación solamente con el aire, ustedes me puedan colocar el oxígeno, pero no me pongan el reservorio. Ya tendrían una concentración del 40%. Es como el FiO2 0.4 acá en el mezclado. Pero si a pesar de eso el niño no responde y ustedes necesitan aumentar la concentración, póngale el reservorio. Entonces ya no va a entrar nada de aire y todo lo que se va a llenar acá es oxígeno que viene del balón, ¿sí? Eso es una forma que nosotros hemos visto conveniente cuando no tenemos el mezclador, ¿no? Que en los hospitales a veces no hay tampoco los mezcladores. Solamente en las UCIs tenemos mezcladores, ¿no? A veces en el proceso de reanimación, en sala de operaciones sí lo tenemos, pero en sala de partos normales, en una de esas salas, no hay el mezclador. Entonces, o utilizamos aire puro, o utilizamos ahí a medias, o utilizamos 100%. ¿No? Tenemos tres opciones. Pero sí hay que tratar de, en lo mínimo posible, utilizar el oxígeno, porque ya sabemos por qué es tóxico. Muy bien, cuando vayamos a poner la máscara, no la pongamos de arriba hacia abajo, ¿sí? Fíjense, estoy agarrando el mentón con la mano izquierda, ¿sí? El reanimador, el principal, se debe poner a la cabecera del niño. Acá hay un ayudante, acá hay otro ayudante. Y cuando colocamos el ventilador o la bolsa de reanimación, la vamos a poner desde el mentón y la vamos a llevar hacia la nariz, como ven en la figura. Comenzamos el mentón y después hacia la nariz y después con el índice y el pulgar presionan la máscara contra la cara del niño
para producir un cierre hermético, ¿no? Y ahí comienza el proceso de ventilación. No presionar la área de los ojos, ni presionar la tráquea acá abajo, porque ahí se va a obstruir, ¿no? la vía aérea. Ahora, ¿con qué? Esto es como empezamos la concentración, ya sabemos esto, de 35 o menos, 21 o más, perdón, más de 35, 21%, y de 35 a menos, 21 a 30%. ¿No? 35 semanas o menos, 21 a 30%, y mayores de 35 semanas, 21%. El flujo, ya sabemos, 10 litros por minuto. La frecuencia que vamos a ventilar, de 40 a 60 respiraciones por minuto. La presión pico o máxima, de 20 a 25 centímetros de agua, lo que puedo apretar, y que quede con un PEP promedio de 5 centímetros de agua para que los pulmones no se colapsen. ¿Cuánto insuflar? Dependiendo del ventilador, ¿no? Las bolsas de reanimación neonatal generalmente son de 240 mililitros. Hay hasta de 750. Calcular más o menos cuánto. El volumen corriente, que es la cantidad de aire que puede entrar al pulmón, es de 4 a 6 mililitros por kilo, ¿no? 4 a 6 mililitros por kilo, lo que puede entrar por vez, ¿no? Y la frecuencia, hay que hacerlo de 40 a 60 respiraciones por minuto. Eso vamos a unificar cuando hagamos el próximo martes un tallercito que les voy a preparar acá para todos. Supongo que ya han hecho prácticas con sus jefes de práctica, algunos, que según lo que me han dicho, por cuestión de tiempo, el docente ha adelantado. Entonces, ¿cómo empezamos? Una vez que tenemos bien hermético el cierre a la cara, nosotros decimos ventilo, y es pues 2, 3, soltamos. O sea, inspira, expira, inspira, expira. O sea, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3. Para llegar a 40 respiraciones por minuto, cada ciclo de ventila 2, 3 les tiene que durar 1.5 segundos. 1.5 segundos. O sea, si yo digo ahorita, ventilo 2, 3, eso debe haber demorado segundo y medio, ¿no? Ventilo 2, 3, ventilo 2, 3. Fíjense mi mano, yo hago esto, ¿eh? Ventilo 2, 3. No estoy diciendo como muchas veces veo reanimar y hacen así. Ventilo 2, 3, ventilo 2, 3, ventilo 2, 3, ventilo 2, 3. Si se dan cuenta, no hay cadencia que decir ventilo 2, 3. Le estoy dando el 2, 3 para expirar, porque la expiración debe ser el doble de la inspiración. Entonces, ventilo 2, 3, ventilo 2, 3, ventilo 2, 3, ventilo 2, 3. Esa es más o menos la cadencia para poder llegar mínimo a los 40 respiraciones por minuto. ¿Sí? Este no funciona, este. A ver, déjenme. A ver si arranca.
breathe, 2, 3, breathe, 2, 3, breathe, 2, 3, breathe, 2, 3. Yeah, it's like it's oh, there, it's coming up right now. Ok, lo vemos nuevamente. Ventilo, 2, 3. Ventilo, 2, 3. Ventilo, 2, 3. Ventilo, 2, 3. Este lo que está haciendo es con una bolsa de anestesia. Fíjense acá que no está contando ventilo, 2, 3, ventilo, 2, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3. Siempre es mejor cantar. Y a veces le digo a mi equipo, yo cuando tengo este tipo de situaciones, tenemos que cantar. Si no cantamos, no coordinamos, de verdad. Si yo, y en la práctica les voy a demostrar, bueno, cuando estemos con mi grupo al menos, y si ni uno de nosotros habla y tratamos de coordinar, a ver, tú haces el masaje y yo voy a hacer las ventilaciones y no coordinamos, cada quien con su cuenta, ¿no? Van por su lado. Entonces siempre hay que cantarlo. Y a veces por no decir, por no hablar, ¿no? Y siempre tengo, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3. Igual cuando hacemos el masaje, vas a tener que decir, cuando yo hago el masaje, 1, 2, 3, el otro decía ventilo, 1, 2, 3, ventilo, 1, 2, 3, ventilo, y el que hace el masaje tiene que hacer 1, 2, 3, ventilo el otro, ¿no? Y se coordina. Cuando yo voy ventilo y otra vez empieza el otro conteo, ¿no? Entonces, de esa manera hay que hacerlo a la frecuencia adecuada. Ahora, ¿qué pasa si la reanimación se hace prolongada? ¿Sí? Se hace muy prolongada. Cuando nosotros hacemos la ventilación, anatómicamente, recuerden, el aire va a entrar a la tráquea, pero también se va a ir el esófago hacia el estómago. Entonces, el estómago se va a llenar de aire y va a comprimir el diafragma y va a comprimir los pulmones. Entonces me va a ser dificultoso. Entonces, en ese caso, a veces es conveniente poner una sonda orogástrica, midiendo desde la nariz de tabique nasal hasta el lóbulo de la oreja, y de ahí en una distancia equidistante entre el sifoides y el ombligo. A la mitad más o menos, miden esa distancia y esa es la distancia aproximadamente para poder introducir, ¿no? Pues para eso tenemos una sonda de alimentación de 8 French y una jeringa de 20 mililitros. Entonces se marca con un esparadrapo acá, después se introduce por la boca, es orogástrica, la sonda es orogástrica, no es nasogástrica, y hasta donde está la marca que ustedes dejaron, y ahí se fija, y después se pone otra vez el ventilador arriba, y siguen con el proceso de ventilación, ¿no? Eso es en el caso en que sea muy prolongado para evitar que haya distensión gástrica. Entonces, cuando yo decidí hacer ventilación a presión positiva, después de los pasos iniciales, ¿no? Tengo más o menos 15 segundos de ventilación y después verificamos la frecuencia cardíaca. Ojo, hasta acá. Si el niño no respiró, si la causa de la ventilación fue el apnea al nacer, yo todavía no le tomé frecuencia cardíaca. ¿De acuerdo? La frecuencia cardíaca se toma una vez que tengo respiración, ¿no? Pero acá hice los pasos iniciales, pasaron 15 segundos,
de ventilación, ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3, y ahí yo me paro 6 segundos. Me quedo ahí sin sacar mi ventilador, me quedo ahí y mi ayudante va a contar cuántos latidos cardíacos hay en 6 segundos. Porque estos 6 segundos nomás voy yo a dejar de ventilar para favorecer que el otro me escuche. En 6 segundos, ¿cuántos latidos? Si me tuvo 3, me diré 30, ¿no es cierto? Si tuvo 10, diré 100. ¿No? Por eso 6 segundos por 10, esa es la frecuencia cardíaca. Entonces verificamos la frecuencia cardíaca y yo puedo tener una frecuencia cardíaca que está aumentando, ¿no? Que no aumenta, pero el pecho sí se mueve, o que no aumenta y el pecho no se mueve. Entonces, si yo veo que una frecuencia cardíaca está aumentando, pues sigo con el proceso de ventilación. Pero si veo que no aumenta, tengo que decidir qué cosas hacer. Y ahí entra el Mr. Sopa, ¿no? El Mr. Sopa viene para corregir ahí. Bueno, este es el resumen de todo. Acá estamos, el Mr. Sopa. Entonces, ¿qué hacer para mejorar, ¿no?, la ventilación a presión positiva? De repente la máscara no está muy sujeta, muy hermética contra la cara del bebé, entonces tenemos que sellar bien o recolocar la máscara, ¿no? De repente la cabeza ha perdido posición, se ha flexionado, se ha hiperextendido. Ahí puedo poner mi almohadita, tratar de que sea más preciso la posición de olfateo. De repente han aparecido secreciones, tengo otra vez, podemos succionar, secreciones de cavidad oral. De repente ha estado la boca cerrada, entonces le abro la boca y para que el aire entre por la boca y por la nariz. Entonces, con la boca ligeramente abierta puedo ventilar. De repente no estaba apretando mucho, a ver, aumentaré un poco mi presión, ¿no? Aumentar gradualmente la presión hasta que más o menos mi ayudante me diga, sí está pasando el aire a ambos campos pulmonares. O de repente vamos a considerar intubar, ¿no? Tener una vía aérea alternativa, sea por máscara laringea o por un tubo endotraqueal. Entonces, hago eso y lo que tengo que hacer posteriormente, evaluar nuevamente el proceso de reanimación, ¿no? Si la frecuencia cardíaca está por debajo de 60 latidos, a pesar de al menos 30 segundos de ventilación a presión positiva con máscara que infla pulmones o que mueve los pulmones o el pecho, eso es lo que yo tengo que considerar como que ya pasé por Mr. Sopa. O sea, pasé por 15 segundos y después por 30 segundos, ¿no? Más o menos ahí tengo 45. Si por ahí tengo unos 15 a 30 segundos de pasos iniciales cuando recién estaba atendiendo al bebé, ahí estoy un poco más de un minuto y ya estoy un minuto, pero ya lo ventilé, ¿no? Reevaluamos la técnica de ventilación, consideramos pasos correctivos, ajustamos el FiO2 y empezamos pues con aire corriente. Poco a poco ya estuve aumentando mi concentración, llegar casi hasta 100% de oxígeno, de acuerdo a lo que me mande la oximetría. No está subiendo, pues yo le voy subiendo la cantidad de oxígeno. Ya tengo un tubo endotraqueal o máscara laringea y proporcionamos 30 segundos adicionales con un tubo de repente, ¿no? Y aumentando el oxígeno al 100%. Si yo llegué al oxígeno al 100%, e incluso preferentemente, no necesariamente ustedes lo van a tener o lo van a poder hacer, pero preferentemente en un niño intubado,
ustedes ya tienen ahí la indicación, si es que ese niño no mejora, de pasar a la siguiente fase, que es ventilación más masaje cardíaco con compresiones de pecho, ¿no? O sea, si el corazón, la frecuencia cardíaca, me siguen evaluando, permanece por debajo de 60 respiraciones por minuto, cuando ya hemos aumentado el oxígeno al 100% y hemos intubado, comenzamos con presiones torácicas. Entonces, de esa manera, seguimos avanzando, ¿no es cierto? Primero, ventilación y después, corrección, ¿no? Mr. Soap. Entonces, acá, ¿no? Todo lo que hemos visto acá. Este es el cuadrito de la última edición que ustedes tienen, igual, que es ajustar o reposicionar la máscara, reposicionar la posición del cuello con respecto a la cabeza, ¿no? Succionar, ¿no? Boca y nariz, abrir un poco la boca, incrementar la presión. Ahora, ¿cuánto podemos incrementar? Unos 5 a 10 centímetros de agua como máximo, ¿no? No pasar de 40 centímetros en el niño a término, ni de 30 centímetros en un pretérmino, porque puedo producir barotrauma, ¿no? Siempre ver cómo vamos, y si vemos que con esa corrección vamos a ver que el pecho se mueve, ¿no? Y después, pues, si al incrementar todo esto, al hacer todos estos pasos, y al tener incluso un tubo endotraqueal no mejora, tenemos que pasar a compresiones torácicas. Si sigue por debajo de 60. Entonces, después de los 15 segundos, ustedes hacen pasos correctivos y si sigue por debajo de 60, tienen que avanzar a algo más. Si la frecuencia cardíaca sigue por encima de 60, ustedes siguen los procesos de corrección y siguen con solamente ventilación, ¿no? ¿Sí? Solamente ventilación. De 60 para arriba, ventilación. Si es de 60 para abajo, después ya de ventilar, e incluso más otros 30 segundos de corrección y que siga por debajo de 60, ventilación más compresiones de pecho, ¿no? Entonces, si después de 30 segundos de ventilación, ya que mueve el pecho, ya hay correcciones, ya hay más de 100, por lo menos 100 latidos por minuto, continuamos con ventilación a presión positiva hasta que respire. Si el niño respira, lo que hacen ustedes es dejar de ventilarlo y pasar oxígeno a flujo libre, ¿sí? Nunca hay que suspender de brusco todo el proceso. Continuamos con la ventilación hasta que respire. Si respira, dejo la ventilación y le paso a oxígeno a flujo libre. ¿Cómo le pueden dar? Con la mano, con el tubo, ¿no? O con una mascarita, ¿no? Nunca den flujo libre con la bolsa de reanimación. O sea, ponerle cerca, a eso me refiero, ¿no? Pensando que ahí va a salir oxígeno. Si después de estos 30 segundos de corrección que mueve el pecho, el niño está entre 60 y 99, reevaluamos la respiración, seguimos con los pasos correctivos, ¿no? Si fuera necesario, ¿no? Revisamos a ver qué cosas están mal, ¿no? Pero entre 60 y 99, por eso comenzamos a hacer esto, o 60 a 100 si quieren. Si está menos de 60 después de ya de hacer eso, ventilación inicial más corrección, reevaluamos la ventilación, hacemos pasos correctivos si fuera necesario, introducimos una vía alternativa, si no hay mejoría, oxígeno al 100% y compresiones torácicas. O sea, tenemos que estar haciendo todo, ¿no? O sea, para hacer compresiones torácicas, yo ya tengo que tener un niño intubado y oxígeno ya debo haber llegado al 100%. Entonces, ya no hay otra. Ahora, ¿qué hago?
Vamos a hacer compresiones de pecho, ¿no? Y acá nos quedamos porque si no le voy a quitar el seminario del día jueves. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Entonces avanzamos toda esta primera parte para tenerla claro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tenga? Ya habrán revisado el libro, ¿no es cierto? Vamos, chicos. Doctor, Ustedes han leído. Sí, Valerie, dime. doctor, disculpe, ¿cuándo decimos que un RCP es muy prolongado y que va, o sea, que es posible que haga una distensión gástrica? Más o menos, ¿cuánto tiempo? Si ustedes no tienen el proceso de intubar, ahí, cuando hacen los pasos, después de los pasos correctivos, cuando ven que después de los 15 segundos más los 30 segundos de corrección no funciona, y si ustedes no van a poner tubo, ahí es cuando deben poner la sonda orogástrica, porque ya es prolongado. Eso es un niño. La mayoría de niños, ventilación y ahí queda la mayoría. Yo le diría más del 90% de los niños que nacen en apnea, con ventilación salen. Ok. ¿Alguna pregunta más? Gracias, doctor. Ok. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Duda? No me digan que no han estado leyendo la animación. Doctor, una consulta, disculpe. Nefi, dime. No se te escucha. Si no, pónganmelo en el chat. Háganme preguntas, si no en el chat. En mensaje. Doctor, disculpe, ahora sí, es que estaba con otra pregunta. Una consulta. Eh, cuando, ¿qué optar más o menos cuando el neonato tal vez, o sea, o cuánto tiempo tiene que pasar para nosotros poder decidir de alguna manera dar adrenalina? ¿Cuánto tiempo podría pasar? A ver. Me voy a adelantar un poquito en el proceso, que eso lo vamos a ver al siguiente jueves. Tú tienes que llegar después de 30 segundos y que el niño esté moviendo el pecho y que no responda y vas a pasar a masaje, tienes 60 segundos de ventilación más masaje. ¿Sí? 60 segundos que vas a estar ahí. Después de 60 segundos de ventilación más masaje, me vas a evaluar la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca, después de esos 60 segundos de ventilación más masaje, siguen por debajo de 60, ahí está la indicación de adrenalina. Sería un minuto más o menos, doctor, ¿verdad? Después de un minuto, y no luego de de proceso de administración. animación, sino de ventilación más compresiones de pecho, de masaje cardíaco. Claro. Entonces Después de sería, un minuto. claro, el minuto Ahora, que... en los anteriores manuales decía 30 segundos. Pero no, eso ha aumentado ya desde el 2015 a un minuto de ventilación más masaje antes de decidir
uso de adrenalina. Gracias, doctor. Otra consulta, disculpe, más bien. Si estamos tal vez en la periferia y no tenemos como usted nos indicó, ¿no? El CPAP, tal vez o algo, podríamos optar por ventilación, así, boca a boca o con algún dispositivo así. Es muy riesgoso. A ver, por lo menos tendrás una de esas mascaritas. Las mascaritas, ¿no es cierto? Que entran al... Y eso Claro. puedes utilizar para no tener el contacto con el bebé. Si tuvieras esas mascaritas que sí se utilizan, ¿no? Las mascaritas que se pone al ventilador. La otra es la indicación antigua, ¿no? La indicación antigua es aspira, limpia la boca, pon una gasa y sobre la gasa podrías hacer respiración boca a boca. Tengan en cuenta las medidas de bioseguridad que no sé, en este tiempo no son las indicadas si te digo respiración boca a boca. Listo, doctor, gracias. Doctor, buenas tardes. Maybel, dime. Doctor, ¿cuánto como máximo deberíamos poner de adrenalina o podemos usar? A ver, mejor la respondemos la siguiente clase, porque si no vamos a ir con la segunda parte del proceso de animación. Ya date algo con Kevin, pero si no vamos a estar en el segundo seminario. Hasta ventilación. Preguntas sobre todo el proceso de animación hasta ventilación. Porque la adrenalina va a ser el motivo del siguiente, ¿no? El siguiente nos van a hacer masaje, intubación y adrenalina, ¿no? Y bueno, algunas otras que vienen en el manual sobre prematuros, consideraciones especiales. ¿Nada? Doctor, Maricielo, dime. doctor, en el libro dice que la frecuencia cardíaca también se puede tomar de la base del cordón umbilical. Sí. ¿En qué casos, doctor, se opta En por los primeros minutos. ¿Por qué? Porque el latido todavía lo vas a tener ahí unos 2 o 3 minutos, puedes tenerlo, ¿no? El latido en la base del cordón. ¿Y eso cuándo lo haces? Cuando no tienes la disponibilidad de... es más fácil porque en ese momento estás tocando por palpación. Si es que no tuvieras un oxímetro, si es que no tuvieras un monitor, si es que no tuvieras un estetoscopio. ¿Eh? Son sitios, igual el antecubital, son sitios. Ahora, ¿cuál? Sí, pues, precordial. Pero también lo puedes poner en la base. En los primeros minutos todavía están presentes esos latidos, pero es variable, ¿no? Hay niños, por ejemplo, que nacen asfixiados y que han estado con bastante tiempo de asfixia. Sí, pues vas a tratar de tomar el latido en base de cordón y no va a haber. No va a haber latido de base de cordón. Relativo entonces, ¿no? En el proceso de reanimación, sí, mientras aparece la frecuencia cardíaca, depende mucho también de la amplitud de pulso, ¿no? Si el corazón está muy débil, pues no, muy imperceptible. A veces los latidos cardíacos que tampoco lo vas a tener en latido de cordón, en la base de cordón. Y por eso es donde se recomienda el monitor con electrodos, ¿no? Que muchas veces hasta con estetoscopio no lo utilizas, pero el monitor sí va a captar el impulso eléctrico. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, no me quedó muy claro en los pasos correctivos en el Mr. Sopa. ¿A cuánto deberíamos aumentar la presión de ventilación, por favor? Me quedó muy claro. En 5 a 10 por vez. O sea, por ejemplo, si tú empezaste con 20 centímetros de agua,
le aumentas, si tuvieras un reloj, que muchos de los ambos tienen su relojito, entonces tú dices, ah, ya, a ver, aumentaré acá hasta 20, que me llegue a 25 el relojito de presión, ¿no? Y lo observas cómo está, mejora, no mejora, no mejora, ah, ya, a ver, ¿qué tal si a 30? A 30. Y te decía, ¿no? No me aumenten más de 40 en un niño a término, ni más de 30 en un prematuro. Entonces puedes aumentar la presión de insuflación de 5 a 10 por vez, no pasando de esos valores topes, de acuerdo a la edad gestacional. Ok, doctor, gracias. Listo, María Julia. Gracias a ti. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta, duda? Doctor, una consulta, por favor. José. Sí, José, si bien, Rodrigo. sí, doctor. Si bien el PIB, nosotros lo podemos controlar justamente con la mascarilla para ver cuánto de esta presión pico le podemos dar como máximo. Usted dijo 40, ¿no? Pero el PEP, doctor, ¿eso lo podemos controlar con la bolsa o eso se controla Sí. ya con la ventilación cuando está intubado? No, con la bolsa se puede controlar. ¿Se puede incrementar esos valores, doctor? Porque usted dijo que eso está en 5, ¿no? Centímetros el PEP. Uh-huh. ¿Se podría controlar con la bolsa eso o no? ¿Cómo Sí. sería? Sí, se puede controlar con la bolsa. Y en Hay ese una caso, bolsa. ¿cuál sería el máximo, doctor? Acá tengo el. Acá. Ok, me voy a fijar ahora. Mira. Se mira, ¿no? Sí, Miran sí. en pantalla. Listo. Fíjense, esta es una bolsa autoinflable, no es marca Ambu, es cualquier otra bolsa. Tiene su reservorio, tienes el cuerpo por donde apretamos, tiene su válvula de escape. Fíjense lo que tiene acá. Es como un manómetro. ¿Sí? Entonces, este manómetro yo lo puedo graduar para que no disminuya menos de 5 acá. Y cuando voy a insuflar, se va a ir, fíjense, no sé si se mira, ¿sí? ¿Hasta dónde va a ir? 5 es lo mínimo acá, he graduado a 5. Acá dice 5, acá abajito. Y acá está más o menos 20. ¿Se ve? Más o menos lo que Se ve, señala. doctor. No los números de repente, pero la idea es que ustedes sepan. Entonces, cuando yo insuflo, yo voy a poner esto para poner resistencia. Esto se hace hasta ahí, ¿no? 20, 20. Ventilo, 2, 3. Ventilo, 2, 3. Ventilo, 2, 3. Ventilo, 2, 3. Ahora, no me responde. Voy a ir al 30. El 30 está acá. 20, 30. Entonces, pasa ahí. Ventilo, 2, 3. Ventilo, 2, 3. Estoy apretando más fuerte, ¿no? Ventilo, 2, 3. Ventilo, 2, 3. No me responde. El máximo acá, al tope, es 40. ¿Por qué está grabado a 40? Porque no lo voy a apretar más. Entonces voy a ir hasta ahí arriba, ¿no? Ventilo 2, 3, ventilo 2, 3, ventilo 2, 3. ¿No? Trato de llegar hasta el final, como si se fijan. ¿Sí? Y esto es como yo sigo acá, por eso es donde no hay que sacar de la cara del niño, para mantener esa presión al final de la expiración. Va a haber una presión al final de la expiración, porque esto tiene una válvula. Pero eso lo podemos graduar ahí, ¿no? Esto está graduado acá, está graduado a 5, para que no baje de 5. ¿Sí? Entonces, hay esos. Pero también hay de los simples. ¿Qué significa los simples?
que sí tiene solamente la aspiración, pero ¿qué me faltaría en este? Voy a ventilar igual, pero no tengo el manómetro. Entonces, no puedo medir cuánto de presión le estoy dando. También hay estos tipos de ventiladores. Entonces, probablemente estos puedan tener también, si son antiguos, estos son los más antiguos, y ahí sí van a tener problemas, ¿no? Van a tener que calcular más o menos cómo lo van a hacer con eso, ¿no? Pero hay que tener cuidado la presión, porque yo puedo hacer daño a un bebé si aprieto mucho. Fíjense, a veces es suficiente, ¿no? Que yo apriete un poco, fíjese, para dar esa presión. No es que tengo que hacer esto hasta el final, ¿no? Y lo que le decía es, ventilo, 2, 3, ¿no? Hago esto, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3. Ahí va. Ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3. 2, 3, estoy parado acá. Ventilo, 2, 3. No es ventilo 2, 3, fíjense esta cadencia, ¿eh? Ventilo 2, 3, ventilo 2, 3, ventilo 2, 3, ventilo 2, 3. No le estoy dando el tiempo suficiente de inspiración al de expiración, ¿no? Que es 1 a 2. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tenga? Doctor, disculpe, sí, justamente eso. En esas bolsas que se pueden regular el PEP, Ajá. ¿cuál sería el máximo de PEP que podríamos regular? Yo leí que es hasta 8, más o menos. Hasta 8. Pero peligroso. 5 o 6, ahí es igual que cuando hacemos CPAP, ¿no? El CPAP es un PEP permanente. Es como que yo tengo acá 2 cánulas con CPAP, con 6 de eso. ¿Qué significa 6? Que le está soplando una presión de 6 centímetros de agua. Ya le he dicho, para que tengan idea de presión, soplen un tubo de 6 centímetros debajo del agua y hasta que burbujee, esa es la presión que está entrando en ese tubo, ¿no? Entonces, el PEP es el CPAP, ¿no? Un CPAP es un PEP. Es una presión continua en vías aéreas, que lo que hace es mantener el pulmón insuflado. Eso es lo que... Y esto es lo ideal para hacer una ventilación a presión positiva. Este tipo de ambucitos. Muy bien, chicos. ¿Algo más? ¿Alguna duda? Vamos a tener todavía tiempo el martes. El jueves vamos a conversar bastante sobre... Y acá en la mesa les voy a hacer despacio para que vean cómo se va a hacer, ¿no? Lo ideal, no sé si los demás jefes los van a hacer presencial, pero lo ideal sería hacerlo en los muñecos de reanimación. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Ok, entonces chicos, nos vemos el día jueves. Alessandra, 5 en punto. Sí, doctor. Ok. Gracias. Doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes.